Saludos, estamos decodificando el latido del universo, la pulsación del toroide. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 4, origen, geometría simple, profunda, 0,2. Y como decimos y hemos dicho en vídeo anterior, la comprensión precisamente de este latido cósmico pues precisa de la comprensión de, dijéramos, la acción inicial de la fuente, la acción inicial de la fuente, origen, o si queremos llamarle Dios, la acción inicial de Dios al crear precisamente su manifestación. Entonces, también hemos dicho que para comprender esta creación inicial y a partir de ella comprender la geometría simple, profunda, comprender, dijéramos así, la forma de este universo y toda esta realidad, pues se requería comprender la característica fundamental de la simultaneidad. Simultaneidad, dijéramos así, opuesta o distinta de sucesión, porque la sucesión es lo que predomina ya en la creación, en nuestro mundo, en nuestra realidad. Los días suceden a las noches, una sucesión. Las noches a los días, las semanas, los meses, los años, los milenios, y toda acción en esta realidad pues es una sucesión. Pero nosotros decimos, en el inicio precisamente lo que predomina y lo que se da no es la sucesión, sino la simultaneidad. Y la simultaneidad de la creación simultánea de dos polos, yin y yang, o si queremos llamarle masculino o femenino. Y esos dos polos o esos ejes o esos dos vórtices son lo que después crean la realidad. Y en esta realidad pues sí, lo que predomina es la sucesión. Entonces nosotros pusimos en un vídeo anterior un ejemplo. Quisimos dar a entender para que cada persona lo medite y vea que no puede ser de otra manera, como al producirse una densificación, pues simultáneamente que se va produciendo esta densificación, se tiene que ir produciendo una rarificación, es decir, lo contrario. Lo contrario de lo denso sería lo rarificado. Esto sobre todo cuando se produce en una totalidad y al inicio tendría que ser evidentemente la totalidad, dijéramos así, de todo el cosmos inmanifestado o de la fuente origen. Entonces, en esa totalidad, precisamente, cuando se produce una densificación simultáneamente y no sucesivamente, simultáneamente se produce, junto con la densificación, la rarificación. Y también podemos decir, aparte de la explicación del vídeo anterior, para entenderlo de una manera simple y sencilla, por ejemplo, un globo que está inflado. Nos fijamos únicamente en la goma que está, dijéramos así, envolviendo el aire que lo contiene. Pues muy bien, simplemente en esa goma, el momento que nosotros, por ejemplo, produzcamos en esa goma una densificación, por ejemplo, nosotros cogemos y apretamos, damos un pellizco a ese globo y las partículas de esa goma se forman una densificación, pues simultáneamente, pues en todo el globo, en toda la goma del globo se está produciendo precisamente en todas sus partículas una rarificación, un alargamiento, dijéramos así, de las demás partículas, al mismo tiempo que tú formas precisamente lo contrario en uno de sus bordes, produciendo una densificación. Esto lo estamos diciendo para que como ejemplo o como metáfora de que la densificación inicial va pareja totalmente y simultánea con la rarificación. Entonces, como decimos, en nuestro mundo lo que predomina es la sucesión, pero en el origen precisamente es la simultaneidad. Y esta clave de la simultaneidad es fundamental para entender posteriormente todo el desarrollo de la creación. Y esta clave de la simultaneidad pues la han pasado por alto o no han hecho hincapié en ella precisamente los maestros de la New Age, como Nassim Haramein o como Drunvalo Melquisedec. Han pasado por ella de un modo
dijéramos así, sin precisamente analizar estos inicios, y entonces crean mucha estructura. Una persona llega a comprender que realmente tiene una parte de verdad, pero siempre le falta la comprensión, porque se va complejizando sin precisamente entender precisamente este inicio, porque este inicio es fundamental para entender después el movimiento del toroide. Entonces, nosotros decimos que en este vídeo hacemos hincapié y estamos en esta serie Secreto Secretorum precisamente dando esta clave para comprender después la totalidad, porque nosotros estamos uniendo todo, estamos uniendo las matemáticas vorticiales, la geometría sagrada, etcétera, etcétera, el esquema de la Tierra, todo va y va con una simplicidad por 3 ejes simplemente. Entonces, nosotros ahora en este vídeo vamos a ver un ejemplo concreto de esta simultaneidad, y lo vamos a ver precisamente en las matemáticas vorticiales, porque las matemáticas vorticiales, dentro de la estructura de la geometría sagrada que nos da la New Age, pues ahí sí, ahí nos tiene que expresar la simultaneidad, ahí nos la tiene que expresar, porque evidentemente en una tecnología concreta como es la bobina de Markov-Rodin y todo, dijéramos así, toda la numerología o todo el desarrollo de la vida, pues precisamente se realiza mediante estas matemáticas vorticiales, y entonces ahí sí tienen que expresar esta simultaneidad, pero en cambio posteriormente, tanto en el toroide, pues es difícil verla, es difícil, y en todo el desarrollo de la geometría sagrada, pues también. Entonces aquí la vamos a ver claramente. Entonces vamos a analizar precisamente esa simultaneidad en el esquema vortex o en el esquema vorticial, que ya en vídeos anteriores de una serie introductoria lo hemos visto, pero ahora aquí dando hincapié en la simultaneidad. Y entonces precisamente nosotros, teniendo en cuenta esta base de la simultaneidad, cuando posteriormente empecemos a desarrollar la geometría simple y profunda y todos sus esquemas, por ejemplo los 6 días de la creación, pues ahí tendremos que establecer una sucesión, porque los días se suceden en la flor de la vida, pero tenemos que saber que por debajo o en el interior o en el fondo o en lo profundo de esta sucesión, pues estaría esta simultaneidad, porque esta simultaneidad sería el latido de la pulsación del toroide, el latido del cosmos. Entonces vamos a pasar al vídeo para ver precisamente en estas matemáticas vorticiales cómo no tienen más remedio, dijéramos así, para hacer precisamente una estructura de matemática vorticial totalmente coherente con la realidad, con expresar esta simultaneidad. Entonces, vemos aquí este esquema de este vídeo que hemos titulado Secreto Secretorum 4. Y entonces nosotros remitimos, para que lo vean mejor, precisamente este vídeo que se titula Matemáticas Vorticiales de Randy Powell. Aquí puesto precisamente su logo o su expresión para que lo busquen en la red, en YouTube, y entonces tendrán unas imágenes mejor que estas, porque nosotros simplemente vamos a reproducir este vídeo pero en la pantalla de un ordenador, entonces la imagen será deficiente, pero nosotros creemos que será suficientemente comprensiva para nuestro concepto que queremos desarrollar. Entonces aquí vemos el esquema básico que en otros vídeos ya lo hemos visto de las matemáticas vorticiales, y entonces aquí precisamente los 3 ejes, pues ya hemos dicho que sería el eje central, que aquí representado por el 9, el 3 y el 6 serían los polos masculino y polos femeninos, o ejes o vórtices masculino y femenino. Y entonces aquí precisamente pues se vería que tendría que darse es una sucesión, como también te lo expresan muchas veces en el movimiento en el toroide, que sería una sucesión. Entonces se pasaría del 1 al 2, al 4, que sería la parte masculina, y después seguidamente al 8, al 7 y al 5, que sería la parte femenina. Eso sería sucesión, pero vamos a ver que efectivamente no es ese el movimiento que se produce, sino que lo que se produce aquí a continuación, lo vamos a ver en el vídeo, es precisamente una conjunción simultánea del polo masculino con el polo femenino. Los dos confluyen simultáneamente en este centro, que este sería el centro éter o el centro del tercer eje, y a partir de ahí se produce la pulsación, es decir, en la pulsación inicial de esta realidad reflejada en este aspecto, efectivamente, coherentemente y realmente,
Pues lo que existe es una simultaneidad que produce simultáneamente los dos ejes, los cuales confluyen, y entonces este sería el latido, ahí se produciría el latido cósmico. Así, por ejemplo, vamos a ver a continuación, y ellos mismos nos lo expresan aquí, nos dicen, nosotros la llamamos la energía aéteron, es decir, la energía del éter. Pues exactamente, en eso coinciden totalmente con nosotros. Es el éter, la fuerza fundamental de esta dimensión, no es la gravedad, es la fuerza éter, que lo más semejante, dijéramos así, en física, pues sería el electromagnetismo. Eso es lo que fundamentalmente rige esta realidad. Entonces veremos cómo estas líneas de fuerzas del polo masculino y del polo femenino confluyen en este punto, y en este punto se produce la pulsación. Es decir, no es primero un desarrollo del polo positivo, después el negativo, el negativo, que sería una sucesión. No, sino una confluencia simultánea. Los dos confluyen y ahí se produce, como vamos a ir viendo, la pulsación. Vamos a verlo en el vídeo, que ya hemos dicho que lo pueden buscar para verlo expresivamente. Entonces, a partir de este minuto, del minuto 5 y 26 segundos, pues aquí estaría este esquema y aquí estaría el vídeo y vamos a ver claramente lo que nosotros estamos expresando. Entonces nos dice que tenemos electricidad. Estamos viendo exactamente cómo confluyen y pulsan. Véanlo en el centro, las dos corrientes. No existe una sucesión de derecha a izquierda, existe una confluencia en el punto central y la pulsación. Mírenlo cómo confluyen los dos polos. Este es el auténtico latido inicial del cosmos, y sobre este movimiento de confluencia es como se produce toda la creación. Vamos a verlo otra vez porque es muy expresivo cómo precisamente las dos corrientes confluyen simultáneamente, y esto es la simultaneidad de la creación en el punto central. Mírenlo, confluyendo y pulsando, confluyendo y pulsando. Entonces, esto nos ratifica en el verdadero movimiento que se produce en el toroide. De esta manera podremos entender esta dimensión, podremos entender el movimiento de la luz en el toroide y en la Tierra, precisamente, porque lo que se nos oculta precisamente y no se le da la importancia fundamental para la comprensión de este punto inicial. Y este punto inicial, pues de una manera sencilla, pues nos refleja la realidad de nuestra dimensión y nos refleja también que nosotros somos realmente un centro, somos un centro de equilibrio. El ser humano es el centro de equilibrio entre estas dos corrientes que se producen en la parte cóncava y la parte convexa de este cosmos cóncavo-convexo. Y el éter es, dijéramos así, las manos invisibles de la fuente que nosotros seguiremos decodificando. Deseamos para todos que mediten en este punto inicial, y salud y discernimiento.